Vamos a tener, cuando me diga la producción, una comunicación vía Meet con el ex juez Luis Arias, un amigo al que recurrimos siempre, porque, perdón, digo que es ex juez porque en el gobierno de Macri, les cuento, eh, el Luis Arias, que era juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, fue destituido por aceptar un amparo contra los tarifazos. ¿Ustedes se acuerdan del gobierno de Mauricio Macri? En el que los tarifazos de Juan José Aranguren llegaron a toda la población y en Tierra del Fuego. Eh, Hubo una convocatoria que me tocó ser orador en ese entonces, en donde se judicializó la audiencia pública, en donde aumentaban las tarifas en un 600%. Bueno, el juez Luis eh, aceptó un recurso de amparo y fue uno de los antecedentes más importantes que tiene la defensa de los derechos de usuarios y consumidores argentinos. Y por eso, además de ser un amigo, ha venido a Tierra del Fuego a explicar en varias oportunidades lo que es una audiencia pública, para qué sirven y para difundir justamente los derechos colectivos. A quien ya está en línea y aprovecho para saludar, un gran amigo, el que vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo que anoche se votó y como te decía, ¿no? Nos podés acompañar con este hashtag del día de hoy a partir de este momento como la traición avanza. Hola Luis, ¿cómo estás? Moisés Solorza te saluda, te saludamos desde aquí, desde Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? No lo estoy escuchando. A ver, tenés el... A ver, Ahora sí, escucha. ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, muy bien, por suerte. Un gusto hablar contigo, como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos, por tomarte este tiempito que para nosotros es muy útil porque es esclarecedor poder entender cuáles, cuáles son en términos jurídicos, que era un poco una de las preguntas, de cómo ves globalmente la aprobación de anoche y si roza lo constitucional o inconstitucional, de acuerdo a tu criterio, en cada uno de esos capítulos que anoche hasta altas horas de la madrugada estuvimos, los que nos gusta ver el debate, pendientes en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, en Uh -huh. principio, desde el punto de vista judicial, jurídico, digamos, se transgrede uno de los principios básicos en materia de derechos fundamentales, que es el de no regresividad. Uh Si se -huh. supone que los derechos de las personas tienen que avanzar, no retroceder, Claro. ¿no? Toda la historia del derecho occidental, desde la Revolución Francesa hasta aquí, Uh -huh. fue avanzando hacia la protección de derechos. Se fueron generando nuevos derechos o se Ajá. fueron intensificando los derechos existentes. De modo que esto es un principio general que no puede ser, eh, digamos, desconocido por quienes Uh -huh. han votado esta reforma que va contra este principio y por ende es no solamente inconstitucional, sino anticonvencional, porque este principio de no regresividad o de progresividad surge de diferentes tratados internacionales Claro. y de interpretaciones que han hecho organismos jurisdiccionales Uh -huh. y del sistema americano de derechos humanos. Ahora, Luis, ¿por qué crees, independientemente, digamos, quitándonos cualquier sesgo político, cada uno tiene una carga valorativa de un montón de circunstancias, donde nosotros hablábamos de un interés en particular, que la libertad avanza a base de mentiras, alianzas y traiciones, ha tenido como corolario un acompañamiento en la Cámara de Diputados, muchos de ellos que son abogados, juristas, y que tienen un cúmulo de asesores, entienden, calculo yo, igual que vos, salvo una doctrina absolutamente contraria a lo que reza nuestra Constitución, han aprobado esta barbarie sabiendo claramente que es inconstitucional. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, es muy complejo, pero yo creo que
la política se va convirtiendo cada vez más Ujú. en un mercado de compra-venta de voluntades, ¿no? Ahí Donde va. todo está sujeto a negociación, ¿no? Ujú. ¿Qué tienen que ver los gobernadores con la reforma laboral? Tal cual. ¿No? Una cuestión que debería debatirse primero con los trabajadores, con Sin los duda. sindicatos, con los técnicos, pero ¿por qué entran al ruedo los gobernadores? Nadie se preguntó eso. Bueno, porque los gobernadores negocian obras, negocian cargos, negocian prebendas en función de sus intereses, no de los Ujú. intereses de la sociedad y mucho menos de los trabajadores. Tal cual. Algunos de ellos hablan en nombre del justicialismo, del peronismo, se dicen que están a favor de los derechos, pero en realidad lo único que le importan son sus intereses, son mercenarios de la política, ¿no? Entonces, Exactamente. entonces, bueno, lo primero que tenemos que cambiar es eso, la política. Tenemos que pensar, Ujú. y por eso yo hace poco publiqué una carta abierta La leímos eh, aquí. al, al PJ y realmente por la selección del PJ, y creo que estamos frente a una crisis de representatividad enorme. Ajá. Y eso es la autocrítica que nosotros tenemos que hacer como fuerza popular. Como fuerza popular, la persona que encarne una representación en el Congreso, en una legislatura provincial, en el Consejo Deliberante, tienen que ser personas verdaderamente comprometidas. Eh, con esto de estar en contra de la meritocracia, parece que todo vale. Y no, Claro. yo creo que el mérito vale, sirve, pero el mérito en función de nuestros valores populares, ¿no? Es que es el compromiso, la lucha, eh, la capacidad de cada compañero para el liderazgo que tengan para poder representar. Y esto no se tiene en cuenta. Muchas Ujú. veces aparecen personas que vos decís, bueno, ¿de dónde salieron? No las conocemos siquiera y Tal cual. ocupan lugares principales en las listas. Bueno, los gobernadores también, y se designa gente que manipulable, gente inescrupulosa, porque lo que se necesita es que levanten la mano y nada más, que no cuestionen, que no piensen, que no discutan, que no debatan, porque eso eh, puede restarle capacidad a quien lo puso en ese lugar. Tal cual. Entonces, Ahora, Luis, de alguna forma, bueno, esto compartimos, ¿no? Nosotros, eh, yo recién en la editorial decía que los nuevos liderazgos de cara a una nueva representación, una renovación necesaria que tiene el campo nacional popular, el peronismo principalmente, como fuerza mayoritaria de todos estos matices que nos convoca como paraguas, debe tomar decisiones después de este grave ataque contra la columna vertebral como principal aliado estratégico del peronismo, que es el movimiento obrero. Debe replantearse si va a contar con estos gobernadores que han traicionado, como vos decís y como yo digo, la voluntad de ese electorado que ha confiado en custodias de estos derechos que hoy son entregados por una rotonda, por cubiertas o vaya a saber por qué cosa, si no, preguntémosle al diputado Cuellar, en cada una de estas provincias, estamos hablando de Pasalacua, de Sáenz, de Yarlora, de los que han llegado bajo, ¿no? Estos símbolos que para nosotros, los que comulgamos dentro del peronismo, campo nacional y popular, hoy vemos traicionados por estas personas. Va a tener un rol importantísimo saber si la nueva dirigencia va a contar con estos traidores en una foto de unidad. ¿Vos crees que va a tener un problema enorme ahora después de las votaciones de lo que viene en la Cámara de Senadores? bueno, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Ujú. Si se los deja fuera, Claro, muchos dicen, bueno, estamos achicando la capacidad electoral, tenemos que incorporar a todos los que podamos. Bueno, si cometen traiciones, bueno, hay que olvidarla, ir para adelante, tratemos de tener apertura, pero después eso se vuelve en contra, porque la gente, muchas de esas personas, muchos de sus supuestos representantes son piantavotos, tal ¿no? cual. Y después terminamos poniendo representantes a personas que realmente
no convocan. No convocan porque además no tienen la convicción sincera en lo que dicen, de lo que hacen. No, tal cual. Entonces, bueno, me parece que hay que darnos el tiempo de discutir Ujú. estas cuestiones, de asumirlas con valentía, y tiene que ser parte de nuestro discurso. Nosotros, no puede ser que hagamos como que nada pasó. Ahí está. Entonces, uno es como las relaciones personales, ¿no? Uno se Ujú. discute con un amigo, con su pareja, con lo que sea. Hay un enojo, como estuvo enojado el electorado con nosotros. Bueno, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una franqueza, un sinceramiento, un arrepentimiento, no sé. Sí, claro. Algo tiene que suceder, una disculpa. ¿No es cierto? Una Eh, disculpa, digamos, desde el lugar honesto en el que uno ve los claro, papelones y el bochorno, y que se sinceren, porque si Pasalacqua o Jalil o Jaldo enviaron a sus legisladores, como tenemos prueba de lo que estamos diciendo, que el gobernador Jaldo recibió en plena votación eh, cubiertas incautadas con la aprobación de Karina Milei. Para, y uno entiende de que esas voluntades se tuercen de esta forma, porque el gobierno nacional está acostumbrado a coimear, a pasar la billetera o a extorsionar. Y me parece que hay demasiados carpetazos a gobernadores, como lo denunció hoy a la mañana Roberto Navarro, en donde tienes hasta aprietes de cuestiones personales y uno ahí entiende, como por ejemplo Karina Moreira llorando, pidiendo disculpas que iba a acompañar por el bien de su provincia. ¿Vos crees que hay algo de eso también detrás de los cisnes negros de la Libertad Avanza, apretando gobernadores? mirá, no tengo ninguna duda, esto ha Ajá, sucedido siempre, es histórico en la política, y si no, miren el escándalo internacional de Epstein, ¿no? Epstein, Donald con, Trump. con Donald Trump y con Ujú. muchísima dirigencia de orden mundial, a los que tenía grabados, bueno, en su propia isla, con cuestiones ilícitas, ¿no? Entonces, con actos de pedofilia, con Ujú. cuestiones delenables. Entonces, todo esto, claro que es un condicionamiento. Por eso la dirigencia Ujú. tiene que tener una conducta intachable. A ellos se les perdona todo, a la derecha se les perdona todo. Vos podés ser un delincuente, siempre vas a tener protección. Eh, bueno, Mauricio Macri mismo decía, acá en este país no se hace plata pagando los impuestos, ¿vos te acordás? Tal cual, sí, claro. Propiciaba la ilegalidad, nadie lo procesó eh, Bueno, los Panama por ningún Papers, delito. Bueno, los Panama Papers, el el blanqueo que se blanqueo. hizo Ujú. con sus familiares, en fin, el espionaje, esto que vos mencionabas, el Claro. espionaje, las causas por espionaje, siempre van a tener impunidad, pero un dirigente en el ámbito popular jamás le van a perdonar nada. Entonces, tenemos que tener conductas intachables, Ujú. personas con conductas intachables, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo frente a la sociedad. Pero sí, por supuesto, en la época de Macri, y ahora supongo que debe ser peor con el, digamos, el acrecentamiento y el presupuesto que tiene el Servicio de Inteligencia en la Argentina, Ujú. pero en la época de Macri quedó comprobado con la causa del espionaje ilegal, de la que ya nadie se acuerda, y en la que yo estuve incluso como víctima, Exactamente. toda la persecución que se hizo. Eh, Justamente hablábamos de eso también cuando presentábamos, te presentábamos a vos y sabés el enorme cariño que te tenemos por acá. Nosotros planteábamos justamente eso, ¿no? Todas las revisiones que debe hacer el campo nacional y popular frente a todos estos escenarios que ya hemos vivido en la Argentina. Mauricio Macri, la lucha contra los tarifazos, que parece que se abandonó, parece que eso ya forma parte de lo normal y de lo habitual. Parece que la política de Milei va permanentemente naturalizando la crueldad, en donde se está deshumanizando la política y en donde se judicializan los derechos.
Eh, ¿Vos crees que también, y esto es una parte, qué es lo más grave que vos has visto dentro de toda esta gravedad, que es realmente un espanto? ¿Qué es lo más grave que has analizado de la reforma laboral, de esta reforma esclavista que retrocede inclusive a tiempos preperonistas, me da la sensación? ¿Vos crees que también? Mira, lo preocupante de la reforma laboral y de las políticas que se están llevando a cabo es la destrucción de la clase media argentina, ¿no? De Ujú, la forma de vida de la Argentina. Uno cuando recorre otros países, sobre todo de Latinoamérica, ve que hay un pequeño porcentaje de gente rica, ujú, toda blanquita, porque también está la claro, cuestión racial sí, que no claro, queremos ver, y del otro lado está todo lo más oscuro y lo más pobre. No hay prácticamente una clase media. Y a eso es lo que se quiere llevar a la Argentina, ¿no? La enorme riqueza que ha tenido la Argentina ujú, es contar con una clase media baja, alta, más o menos alta, pero clase media al fin, con un acceso al consumo que otros países no tenían. Y ese acceso al consumo es lo que hacía crecer la Argentina. claro, Cuando el salario crece, la Argentina crece. El comerciante vende, el productor produce, el fabricante fabrica. Es el consumo interno a través de la mejora del salario lo que ha hecho crecer históricamente a la Argentina, sobre todo en los gobiernos populares. totalmente, Eh, sí, claro. la detracción del salario provoca lo contrario, provoca pobreza, provoca miseria y bueno, a esto se le suma Ujú, un discurso totalmente perverso, cínico, donde se le exige a los sectores populares, se exige cumplimiento de la ley a algunos, por ejemplo, el caso de la ley de responsabilidad penal juvenil es la edad con la baja de edad, imputabilidad, y claro. por otro lado hay impunidad absoluta, como esta que mencionabas, como el caso de la Libra, de la estafa con criptomonedas, el caso de la hermana con las coimas de Karina Milei, Ujú, el caso de Sperk financiado por narcos. O sea, desde arriba se dice una cosa y desde abajo se hace otra. claro, Entonces, claro, claro. o nos ponemos de acuerdo que vivimos en un Estado de Derecho y todos tenemos que cumplir la ley, o no la cumple nadie. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay una habilitación Ujú, a cometer delitos, a cometer ilicitudes implícita, ¿no? claro, Porque si el presidente es como en la familia, ¿no? Educamos a nuestros hijos a través del ejemplo, ¿no? De las palabras. tal Si hay cual. un presidente que comete criptoestafas, y Claro, la hermana pide coimas y el otro está financiado por el narco, ¿qué le vamos a...? No nos quejemos de que viene un pibe y nos pone un revólver en la cabeza, claro. porque es lo que se está transmitiendo. Es decir, hay una cuestión social, se están destruyendo las bases mismas de la convivencia social. Entonces, si a esta destrucción de las bases de la convivencia le sumamos el estado de degradación y de pobreza que provocan las medidas económicas o legales como esta de la reforma laboral, Ujú. tenemos un combo que nos va a llevar a un estado, una situación deplorable socialmente en la Argentina. Sí, es grave, sí, es sumamente grave porque se van a profundizar esas asimetrías entre los que más tienen y los más vulnerables, ¿no? Esto que vos Así es. planteás, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esto es lo que vamos a comenzar a ver dentro de poco. Por suerte existe en la Argentina yo creo que una conciencia adormilada, pero existe una conciencia sindical, una conciencia de las organizaciones gremiales, una conciencia en la clase media argentina que ve cómo sus derechos se deterioran día a día. Ujú. Y esto en algún momento va a eclosionar, ¿no? Yo no tengo dudas. Ahora, Luis, en serio, agradeciéndote siempre que estés con nosotros, clarificando todo esto en este andamiaje tan perverso. ¿Vos crees que es necesario que el rol activo de los gobernadores del campo nacional popular, los peronistas, los que se juntaron a rechazar, por ejemplo, Meleya Kisilov, Quintela, Silioto y me olvido de alguien más, seguramente, son los 5 gobernadores. ¿Vos crees que debieran intentar persuadir a aquellos gobernadores del filo palo peronista, nacional y popular a que en la Cámara de Senadores rechacen
de plano este proyecto tan perverso después del bochorno que hemos vivido entre alianzas, mentiras y traiciones? ¿Vos crees que es necesario que el peronismo se sincerice con estos eh, compañeros, entre comillas, gobernadores que han llegado bajo sellos peronistas, intenten persuadirlo y de lo contrario ser expulsado de los partidos políticos de los que han traicionado la voluntad del pueblo? Pero por supuesto, hay que dar la batalla por Ajá. adentro y por afuera, pero sobre todo desde adentro. Eso es lo importante. Ujú. Los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, no hay otra. Entonces se tienen que juntar. Yo quisiera que todos estos sectores que han mantenido su compromiso hacia las bases, a los sectores sociales más vulnerables, se junten porque esa es la verdadera unidad, la Ujú. unidad del campo popular, la unidad del compromiso, no haciendo listas únicas. Y creo que es necesario hacer una fuerza que empiece a diferenciarse, ¿no? De Tal cual. todos aquellos que mercantilizan con con la política. Totalmente, Luis. Luisito querido, te agradecemos enormemente tu claridad. Sabes que siempre sos bienvenido. Se acerca un nuevo 2 de abril, te vamos a estar molestando nuevamente. Sabemos de tu cariño por nuestra isla, por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. Sos absolutamente bienvenido siempre y gracias por tu claridad. No, por favor, un enorme saludo a todos los fueguinos y todas las fueguinas y mi abrazo sincero como siempre. Abrazo grande, amigo. Que estés bien. Saludos por allá. Gracias. Gracias, igualmente.